Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Nada de lo que pueda uno decir de Ayn Rand va a dejar satisfechos a sus seguidores, salvo que se exprese una adoración incondicional a esta mujer y a sus ideas, considerando a estas el fin de la historia, la cumbre insuperable de todo el pensamiento humano desde que éramos australopitecinos y la única guía moral, epistemológica, social, económica, política, sexual y de otro tipo que podamos necesitar en toda nuestra existencia. Su mensaje, que exalta el egoísmo, el individualismo y el capitalismo laissez-faire, sin reglas, leyes o restricciones de ningún tipo, es la gran justificación de la explotación, del abuso, de la avaricia, de la crueldad, de la injusticia y de otros temas que ciertos sectores consideran sus valores esenciales. La caridad, el altruismo, la solidaridad son basura mental, obstáculos para el éxito. Solo el individualismo más acendrado, el egoísmo en busca de los propios intereses a despecho de todos los demás, le parecía admirable a esta persona. Para sus seguidores, decir que Ayn Rand es Dios es un insulto, por supuesto, no solo porque Rand era materialista, o como le gustaba decir, objetivista para marcar distancias, ferozmente atea, uno de sus pocos puntos positivos, aunque lo manejaba según de qué manera, sino porque de existir un Dios, existiría solo para servir a las verdades que nos enseñó Ayn Rand, el mayor genio de la humanidad, la única persona que ha comprendido la verdad de la sociedad, la economía y las relaciones humanas. Amén. No se fije usted mucho en que esto es precisamente lo que dicen los marxistas sobre Marx. Para quienes no son sus seguidores, en cambio, Ayn Rand es fundamentalmente una figura absurda y digna de burla, una pensadora incoherente que proponía fantasías ridículas y que exaltaba valores tan despreciables que resulta increíble que siga siendo tema y que sea, para muchos autoproclamados liberales, el faro de su pensamiento y la inspiradora de su trabajo. La forma en que se ha endiosado no solo a sus ideas, sino a su persona y a su desarrollo individual incluso, es un fenómeno especialmente peculiar porque tanto unas como la otra no resisten el mínimo análisis. Pero los sectores más extremistas del movimiento libertariano y del Partido Republicano de los Estados Unidos, los creyentes en el capitalismo de mercado total y absolutamente libre, el capitalismo laissez-faire, la derecha evangélica religiosa, la consideran su brújula y su faro, aunque en realidad ellos también tendrían graves contradicciones con ella. Solo como ejemplo, ella no solo era atea, y además era proaborto, cosa que esos exégetas de la derecha estadounidense actual omiten piadosamente. Pero vamos a ver de dónde provienen el personaje y sus ideas. El 2 de febrero de 1905 nacía en San Petersburgo, en la Rusia zarista, la niña que luego sería Ayn Rand, Alisa Zinovyevna Rosenbaum, hija de un rico farmacéutico que se educó primero en casa y luego en una escuela pedagógicamente revolucionaria. Era la Rusia del descontento en el campo y en las ciudades, donde los trabajadores agrícolas e industriales, cada uno por su parte, se planteaban mejores condiciones de vida, desafiando 400 años de un sistema de gobierno zarista, absolutista y con una clase dominante. Desde 1914 fue además la Rusia que estaba participando en la Primera Guerra Mundial, con las escaseces y miedos que la guerra siempre trae a la población civil. Y en 1917 fue finalmente escenario de una revolución que depuso al zar, seguida de una guerra civil entre moderados y comunistas con el triunfo de los segundos. Y los segundos, al estatizar todos los medios de producción como proponía Marx, nacionalizaron la farmacia del padre de Alisa y ella lo resintió enormemente. En los años siguientes, la familia llegaría a experimentar hambre y privaciones. Alisa siguió en la escuela y estudió Historia y Filosofía en la Universidad Estatal de San Petersburgo, que por entonces se había rebautizado como Petrogrado y poco después sería rebautizada como Leningrado, pero hoy es San Petersburgo. Alisa decidió que quería ser guionista de cine y fue a estudiar artes cinematográficas. En 1926, a los 21 años, se fue a Estados Unidos con pretexto de visitar a unos parientes, pero decidida a no volver al paraíso de los trabajadores. Nadie sabe quién pagó el viaje de Alisa de Rusia a Nueva York, que no era barato, pero el hecho es que estuvo viviendo con sus parientes de Chicago durante 6 meses, dependiendo para sobrevivir únicamente de su altruista y desinteresada solidaridad, pues la alojaron, alimentaron y mantuvieron en general. Luego decidió irse a Hollywood para intentar ser guionista de cine, y estos parientes de nuevo pusieron contactos, dinero y apoyo
que ella nunca pagó, que igual no esperaban que les pagara, lo hacían desinteresadamente, cosa que debió parecerle horrible a Ayn Rand, tanto así que nunca mencionó el asunto durante el resto de su existencia. En septiembre de 1926, Alisa empezó a trabajar en el estudio RKO no como guionista, sino como archivista de guardarropa, aunque según la leyenda que forjó ella misma sobre sí misma, tuvo un encuentro fortuito con el director de cine Cecil B. DeMille que le abrió las puertas del cine. Algo difícilmente creíble, pues después estaba trabajando como extra y allí conoció a su marido, el aspirante actor Frank O'Connor, que también estaba de extra por entonces. Se casaron en 1929 y O'Connor decidió abandonar el cine para volverse granjero y así tener dinero para mantener desinteresadamente la ambición de Rand de tener éxito como escritora, sacrificando él su propio sueño de estrellato. Otro detalle altruista por amor de esos que abominaba Rand y que denunciaría con el ceño fruncido mientras fumaba en los platós de televisión de la década de los 50 y los 60. Finalmente Rand vendió su primer guión en 1932. La defensora del total individualismo y enemiga de toda solidaridad social, de todo altruismo, de todo desinterés, la diosa del egoísmo y la mezquindad que creía en una libertad que definía como no pedir nada, no esperar nada, no depender de nada, se había pasado para entonces 27 años pidiendo mucho de todos a su alrededor, esperando su ayuda y dependiendo de ellos en gran medida en lo económico, lo social y lo laboral. Contradicciones, contradicciones, contradicciones. Ayn Rand siguió escribiendo teatro, cine y novelas hasta que la personalidad política se fue comiendo a la escritora. En 1943 alcanza el éxito con la novela The Fountainhead, El manantial, y lo revalida en 1957 con su obra máxima, o eso dicen, Atlas Shrugged, o Atlas se encogió de hombros, traducida como La rebelión de Atlas. No volvió a escribir ficción. Se había ya proclamado filósofa y lo había anunciado y promovido en un discurso de 3 horas de uno de sus personajes en esa última novela. Dicen que quien sobrevive a la lectura de eso puede sobrevivir a cualquier guerra. En los años siguientes, Ayn Rand desarrollaría su filosofía a la que llamó objetivismo. Supondré yo que para contraponerlo al materialismo de los marxistas, a los que odiaba, pero con los que compartía la creencia en un universo material y objetivo y en la posibilidad de conocerlo a través de la razón. Ambos, por cierto, fallaron a la hora de aplicar la razón porque les convino más aplicar las vísceras y sus ideas y convicciones antes que la razón. Pero Rand no escribió su primer libro filosófico sino hasta 1961, For the New Intellectual, The Philosophy of Ayn Rand, para el nuevo intelectual, la filosofía de Ayn Rand. Y seguiría convirtiéndose en una figura conocida, aunque no tomada demasiado en serio ni por otros académicos ni por otros intelectuales conservadores. ¿Intelectuales conservadores? Hay que aclarar que en aquellos años había intelectuales conservadores y había un pensamiento conservador y había personas que se definían como conservadores y pensaban con los cuales se podían mantener no solo diálogos fructíferos, sino acordar y emprender acciones beneficiosas para la sociedad. Esto seguramente sonará extraño a quienes viven en la polarización de los populismos de hoy en día que satanizan a todo lo que no se mantenga fiel a la más estricta visión doctrinaria de su colectivo y separa el mundo entre nosotros y los malvados a los que hay que destruir y con los que no se habla. A partir de alrededor de 1951, Rand empezó a formar un grupo de admiradores llamado jocosamente el Colectivo o la Generación del 47 y que poco a poco se convirtió, según algunos críticos, en una secta o una organización con tintes sectarios, donde la palabra de Rand era ley, donde se humillaba a quien no seguía lo que Rand consideraba que era la razón, que no era forzosamente la razón. En ese grupo estaban personas como Alan Greenspan, quien llegaría a ser presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y un joven estudiante llamado Nathaniel Branden con su esposa Bárbara. Con el tiempo, Rand convenció a su propio esposo y a Bárbara para que consintieran que Rand y Branden tuvieran una relación afectuoso-sexual, pese a que Rand casi le doblaba la edad al estudiante. En honor de su amante, en 1958 Rand fundó el Nathaniel Branden Institute para promover el objetivismo. La organización, sin embargo, explotó cuando Branden rompió su relación con Rand en 1968 y lo hizo al tiempo que trataba de ocultar que en parte la ruptura se debía a que él se había enamorado de una tercera mujer, su esposa Rand y ahora otra. Este enredo no tendría ni siquiera que ser mencionado, salvo porque se suponía que en el ejercicio de su libertad tanto Rand como Branden buscaban el valor moral superior de su propia felicidad, pero el asunto ciertamente no se manejó racionalmente. Rand hizo una pataleta mayúscula, abofeteó a Branden, hizo un escándalo gigantesco en todo el colectivo y luego se deslindó de él públicamente mediante una estruendosa carta de excomunión. Lo que se predicaba, pues,
no se practicaba mucho. Rand empezó a retirarse de la vida pública hacia 1976 con una gran presencia en la televisión hasta entonces, sobre todo. Su esposo Franco Cóndor murió en 1979. No sabemos si Ayn Rand lo cuidó o actuó según su filosofía, dejando que se muriera sin interferir con la sagrada libertad de la presunta filósofa. Ella finalmente murió por un paro cardíaco en 1982, pero su leyenda, increíblemente, continuó. Decíamos que Ayn Rand alcanzó la fama mediante dos novelas. La primera, El manantial, es una celebración del individualismo. En ella, un arquitecto revolucionario se enfrenta a un establishment mediocre de burócratas, gobiernos y parásitos que tratan de controlarlo y humillarlo sin dejarlo hacer realidad su sueño, hasta que él prefiere que se dinamiten edificios suyos cuyos diseños han sido alterados en lugar de comprometer su sueño. Es un relato de rebeldía casi adolescente, de heroísmo de cómic barato, pero atractivo. La idea de un hombre contra el mundo es, después de todo, un estándar de la ficción. El problema es cuando eso se convierte en una filosofía, y le pongo comillas porque ni siquiera los filósofos mayoritariamente se atreven a tomar esto en serio. Su siguiente novela ya fue directamente un vehículo de su sistema filosófico, el objetivismo. Si ya muchas veces he dicho que los filósofos fundamentalmente hacen lo mismo que los escritores, pero generalmente con menos gracia, menos estilo y menos arte, en este caso la escritora Rand fue absolutamente devorada por la filósofa con una total carencia de gracia, estilo y arte. Imagínese usted el realismo socialista impulsado por Stalin, pero puesto de cabeza. Simplismo, buenos y malos caricaturizados sin matiz alguno, ideología por sobre todas las cosas, victimismo y heroísmo de cartón piedra. En Atlas Shrugged, que sigo sin entender cómo fue traducido como La rebelión de Atlas, se descubre que están desapareciendo los líderes más brillantes de un país controlado por un estado malvado tipo 1984. Pero ese estado no le hace la vida imposible a gente común y corriente como el Winston Smith de Orwell. ¿A quién le van a importar los polvosos aldeanos que no cambian el mundo? ¿Qué derechos pueden tener? No. Este estado malvado va contra los geniales, valiosos, brillantes y valerosos empresarios privados, inventores y otros grandes creadores, provocando un desastre económico continuado. Porque el país solo puede funcionar gracias a esas personas. El superempresario John Galt ha reclutado a toda esta gente para derrocar al Estado, quitándole a sus miembros más brillantes y productivos, a la raza superior, aunque no lo dice así. Esta es en principio una historia relacionada con la Unión Soviética, pero con un empaquetado y una publicidad tales que dice ser la historia de todos los estados y todos los gobiernos. Lo que hace Rand es mostrar que inevitablemente habrá un desastre si los empresarios no son libres de hacer cuanto les venga en gana. Todo gobierno está condenado a arruinarnos. No hay empresario malo y no hay gobierno bueno. A ojos de Rand, empresarios, escritores, artistas, inventores, científicos y otros personajes relevantes de la sociedad, todos comparten visiones, anhelos y problemas, lo cual ciertamente no es el caso, como ya veremos. La estruendosa contradicción de Atlas Shrugged es que al final de la novela, su héroe, el superarchirrecontraindividualista John Galt, lo que hace es organizar una huelga de intelectuales contra una sociedad que demanda que se les sacrifique. Una huelga. Una acción colectiva contra un organismo opresor. Una huelga. Si el organismo opresor es el Estado, Rand lo escribe con abandono, pero si el organismo opresor fuera una empresa, una cadena de tiendas, una mina, ¿Rand lo aprobaría como aprueba la rebelión de John Galt? Difícilmente. Pese al valor individual que le asigna a cada uno de los superarchiindividualistas personajes, resulta que cada uno de ellos solo es impotente ante fuerzas superiores a las suyas, que necesitan la acción colectiva para tirar al gobierno opresor. Mira tú qué curioso. Y lo más curioso es que la mayoría de los ainranditas no se han dado cuenta. Para sustentar sus posiciones, Rand inacabablemente se dedica a caer en falacias de pendiente resbaladiza. Si uno le dijera, por ejemplo, que sería razonable que le hiciéramos la compra a una vecina confinada en una silla de ruedas, ella respondería que era absurdo que se nos pidiera vivir y morir por los demás. No, es que no es vivir y morir, es solo traerle la leche.
Si uno afirmaba que el amor era desinteresado, ella decía que era imposible que alguien se casara con otro solo por el deseo de la otra persona. No es por los dos, pero me interesa más ella que... Las bases de su sistema, el objetivismo, según ella misma, tiene 4 principios básicos. Que la realidad objetiva existe. Hombre, eso yo lo tengo hasta en una camiseta. En eso podemos estar todos de acuerdo, salvo los relativistas posmodernos, pero ese es otro vídeo. Que la razón es la forma de conocer esa realidad objetiva. Allí estaríamos muchos de acuerdo también, pero estas 2 cosas también las dice Marx, y no por ello somos marxistas, claro. Que el individualismo es la forma adecuada de abordar la realidad buscando la felicidad personal por encima de todas las cosas, que no existe ninguna responsabilidad social. Y aquí empezaremos a tener problemas porque esto se contrapone con la realidad. Finalmente, que el capitalismo laissez-faire es la mejor forma de conseguir esa felicidad personal combatiendo al colectivismo y al gobierno. Todas las obras de Ayn Rand tienen más o menos el mismo sustrato, el odio a la Unión Soviética y la glorificación un tanto exagerada de los Estados Unidos, país al que ella idealizó desde que vio sus primeras películas en la escuela de cine allá en Rusia, además de un individualismo heroico y acartonado, con mucha pose para que el escultor tome nota de lo grandioso que es el personaje. De modo evidentemente infantil, sin embargo, Ayn Rand concluyó que los horrores innegables de la Unión Soviética no se debían a una filosofía equivocada interpretada de manera dogmática, el marxismo-leninismo, o a líderes autoritarios y egoístas sin altruismo alguno, sino que el problema era el Estado, y no el Estado autoritario, antidemocrático, policíaco, de partido único y supresión de las libertades y derechos que instauró Lenin y perfeccionó Stalin mientras ella huía de su país. No, todo el Estado, todos los estados, todos los gobiernos, todos eran un peligro aterrador que debía ser eliminado. No se planteó ni por un momento reformas que harían que el Estado cumpliera mejor con sus objetivos, ni se interesó por los aspectos positivos de la sociedad organizada para autogobernarse. Esto es como quien se quema con leche y trata de quemar la fábrica de quesos. Esto no es distinto de quienes ven que la empresa privada tiene una enorme capacidad de abusar de su entorno de trabajadores, proveedores, consumidores, vecinos, etc., y concluyen que lo que hay que hacer es acabar con la empresa privada en lugar de corregirla. Por supuesto, una característica de la visión marxista-leninista que tanto odiaba Ayn Rand es el colectivismo, la visión social llevada a su extremo, la propiedad colectiva de la tierra, la propiedad colectiva de los medios de producción, y que en realidad además nunca fue tal, sino que siempre fue manejada como propiedad privada del partido único. Pero bueno, si se acepta la teoría del colectivismo, ¿qué es lo opuesto al colectivismo, a lo social? Pues el individualismo. Incapaz de ver al ser humano como un ser eminentemente social, Rand crea su propio hombre nuevo al estilo del colectivista imaginado por el Che Guevara, pero al revés. Totalmente independiente, que nace y conquista su biberón, se teje sus pañales, descubre toda la ciencia hasta ese momento, construye su cuna con sus propias manos, reinventa el alfabeto y el lenguaje sin que nadie se lo enseñe, tiende las calles que lo llevan a la escuela, donde él o ella, claro, se enseñan a ellos mismos todo cuanto quieren aprender, se tallan sus lentes correctivas si es que no ven bien, se operan de apendicitis y se tapan las caries, y así sucesivamente en una epopeya individualista. Entre su odio a la Unión Soviética y con ella a todo gobierno y a toda visión colectiva, y su amor a unos Estados Unidos hiperidealizados, donde creía toda persona podía forjarse un futuro maravilloso a la medida de sus ambiciones en un esquema absolutamente individualista, creó pues el objetivismo. En sus propias palabras, el hombre existe por su propio bien. La búsqueda de su propia felicidad es su mayor propósito moral. No debe sacrificarse a sí mismo por los demás, ni sacrificar a otros para sí mismo. ¿Ridículo? Exactamente. Con el pretexto de la razón, lo que Ayn Rand ofrece con frecuencia es simplemente racionalización de sus creencias, pasiones, convicciones, odios o ideas. Con el pretexto de usar la razón, lo que con frecuencia hace Ayn Rand es simplemente racionalizar sus creencias, pasiones, convicciones, odios, ideas o conveniencias. Un ejemplo fue su decisión de dejar que el gobierno le diera beneficios cuando había enseñado que ni el gobierno debía repartir dinero ni la gente debía recibirlo, a menos que se llamara Ayn, se entiende. Ella no creía en la seguridad social, no creía que el gobierno debiera darle nada a nadie, ni comida, ni medicina, ni escuela, ni nada que promoviera lo que para ella era el parasitismo, concepto que, por cierto, hoy escuchamos con frecuencia proveniente de presuntos liberales, más bien aynranditas.
Pero cuando ella en 1974 necesitó operarse de los pulmones debido a su individualista y egoísta opción de ser feliz metiéndose 2 cajetillas de cigarrillos al día, no echó mano de su considerable fortuna. Se presentó a pedir los beneficios de Medicare, el seguro médico público de los Estados Unidos para gente mayor de 65 años y discapacitados. Y en los años siguientes, hasta su muerte, cobró puntualmente su pensión de la Seguridad Social. Solo que lo hizo como Ayn O'Connor, su nombre de casada, porque sabía bien que estaba actuando con feroz hipocresía respecto de la moral que le estaba vendiendo al público. Necesitó a su sociedad respondió y ella lo ocultó. Como cuando era Alisa Sinovieva y dependió de sus parientes, amigos y marido para mantenerse, mientras perseguía su interés personal y racional de ser feliz logrando ser una autora de éxito. Hay algo importante dentro del infantilismo simplista de Ayn Rand. Su convicción de que todo empresario, todo capitalista, actúa de acuerdo a los más altos ideales en la búsqueda de la felicidad, de la plenitud, como un héroe. Y ella constantemente caracteriza como héroes a los protagonistas de sus historias. Son seres admirables, puros, nobles, con una visión que no están dispuestos a sacrificar en modo alguno, casi hombres superiores, Übermenschen, para los cuales el resto de los mortales, meros aldeanos, no son sino un estorbo. De modo que lo mejor que podemos hacer, usted y yo, salvo que usted sea Elon Musk, es quitarnos del camino y verlos cómo construyen sus maravillosas empresas, edificios, fortunas, invenciones, a ver si nos cae algo en el camino. Dice Ayn Rand, un hombre creativo está motivado por el deseo de lograr cosas, no por el deseo de vencer a otros. ¿De verdad, Ayn? Edison, que era capaz de electrocutar elefantes en su guerra contra Westinghouse, Steve Jobs contra todo el mundo. Su deseo era vencer y acumular dinero, más del que puedan gastar, más del razonable, más del imaginable, como lo hacen hoy otros que se presumen seguidores de Rand. Otros pueden ser menos competitivos, pero eso los hace al mismo tiempo altruistas y socialmente responsables. Digamos, por ejemplo, Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, o Jonas Salk, el creador de la vacuna para la polio, dos personajes que se negaron a enriquecerse brutalmente con sus inventos. O el colmo, Bill Gates, que pasó de querer derrotar a todo el mundo con tácticas enormemente cuestionables y egoístas y que se ha convertido en todo lo que Ayn Rand detestaba. La enorme mayoría de los ricos de este mundo no se ajustan a esa visión idílica, heroica del Atlas que lleva en sus hombros a todos los miserables parásitos del planeta y que si se encogiera de hombros provocaría la debacle. Más de una quinta parte de todos los ricos simplemente heredaron su fortuna y la administran de manera no siempre honesta y visionaria. Es el caso de un Donald Trump que lo heredó todo. Consiguió quebrar 2 casinos y se hizo conocido por fraudes escandalosos y descarados como la Universidad Trump, los filetes Trump, quiebras falsas, abuso de trabajadores inmigrantes, fraude de seguros y numerosos casos de abusos sexuales. Es justo decir también que no todos los empresarios son así, ni todos los capitalistas son así, pero allá hay que matizar. Los que en la visión de Rand eran los grandes hombres, como sus personajes John Galt o Howard Roark, son excepcionales en los pasillos de Wall Street, como es excepcional un Mandela en los pasillos de un mercado o de una fábrica. Es la misma visión infantil, idealista e ingenua de quienes desde la izquierda confían en el pueblo bueno hasta para resolver ecuaciones de teoría de cuerdas. Y es que hasta a los que más quieres debes reconocerles sus limitaciones. La filosofía de Ayn Rand corre por 2 vías que no son ni siquiera paralelas, cada una va por su lado. Por uno, es afecta a los aforismos, observaciones y recomendaciones muy al estilo de Paulo Coelho. Frases de autoayuda tan generales que pueden significar lo que usted quiera y que además es difícil refutar precisamente por su vaguedad o extensión, y a las que cuando mucho se puede responder con un bueno, sí, pero el hombre que no se valora a sí mismo no puede valorar a nada ni a nadie. Bueno, sí, pero la escalera del éxito se sube mejor pisando los peldaños de la oportunidad. Bueno, sí, pero la felicidad es ese estado de conciencia que procede del logro de los propios valores. Sí, pero si no sabes, lo que hay que hacer no es asustarse, sino aprender. Bueno, sí, pero Ayn Rand es para la derecha estadounidense lo que para los jóvenes hippies y contraculturales fueron los gurús indostanos con su sabiduría de saldo, sus frases en apariencia profundas que una vez vistas con detenimiento resultan vacías
y memas. Junto a estas sentencias de croissant remojado en té, están también las afirmaciones de su gran sistema filosófico. Libertad es no pedir nada, no esperar nada, no depender de nada. La verdad no es para todos los hombres, sino solo para los que la buscan. Oye, pero no hay que enseñarles a buscarla primero. La civilización es el proceso de liberar al hombre de los hombres. El altruismo es incompatible con la libertad, con el capitalismo y con los derechos individuales. No se puede combinar la búsqueda de la felicidad con la condición moral de animal de sacrificio. El sistema político-económico ideal es el capitalismo laissez-faire. El gobierno actúa exclusivamente como policía, protegiendo los derechos de los hombres solo en represalia y solo contra aquellos que inician el uso de la fuerza física. O sea que si robo sin fuerza física ya está bien, ¿no? Toda especulación filosófica acerca de la sociedad, la economía y la política tiene su prueba de fuego a la hora de ponerla en práctica. Las ideas marxistas fueron puestas en práctica por la Unión Soviética y luego por los países a los que controlaba, así como China y sus propios satélites. Estatización de los medios de producción, partido único, dictadura del proletariado, planificación centralizada de la economía. No funcionó. Punto. Aunque vengan 1000 teóricos a decir que eso no era como debía hacerse, que si lo repiten ahora sí les va a salir bien porque si se remiten a cierta cita de Marx que no tomaron en cuenta, la realidad es que la Unión Soviética tuvo 70 años y China ha tenido otros 70 años y el primero de estos países se desmoronó y el segundo inventó un capitalismo de amigotes de la dictadura que funciona sin duda alguna como funcionaban las plantaciones de la United Fruit en la Nicaragua de Somoza, lo cual no es un modelo al que uno quiera aspirar para su sociedad, la verdad. Las ideas de mercado absolutamente libre que subyacen en distintos grados tanto al anarcocapitalismo como al minarquismo, al neoliberalismo, al capitalismo laissez-faire, al capitalismo del mercado libre o como le quieran decir esta semana, fueron puestas a prueba en Estados Unidos durante el Renacimiento liberal, cuando el adepto de Ayn Rand, Alan Greenspan, fue nombrado jefe de la Reserva Federal, o sea, el Banco Central estadounidense. Lo nombró Ronald Reagan, el gran promotor junto con Margaret Thatcher del neoliberalismo. Greenspan creía en ese momento firmemente que las fuerzas del mercado sin interferencia alguna eran el mejor mecanismo para la gestión y distribución de los recursos de una sociedad, que eran el camino para la justicia y la bondad, la mano invisible del mercado como dadora de todos los bienes, pues. Después del desastre económico de 2008-2009, cuyos efectos aún arrastra el planeta entero, el propio Alan Greenspan tuvo que replantearse las cosas, ya que la suposición necesaria de esta visión, que los actores de la economía se comportan racionalmente en busca de su interés, resultó inexacta, forma amable de decir que era falsa. Más que discutir lo que dijo Ayn Rand, que siempre puede reinterpretarse de la manera más alambicada posible, cosa que por otro lado es lo cotidiano con todas las visiones filosóficas, hay que hablar de lo que omite y que por su ausencia en la visión randiana refuta los principios mismos de su filosofía. Los defensores de los filósofos no pierden nunca, esto téngalo usted muy presente. Siempre tienen una cita oscura, inédita, una reinterpretación cuidadosa que salva el pellejo del filósofo de cualquier acusación de que sus ideas pudieran estar, barbaridad, equivocadas. Pero lo relevante es lo que la gente entiende por una filosofía y la forma en que la aplica. No importa que Marx hubiera dicho en algún lugar que no había que exterminar a quien opinara distinto. El hecho real es que la aplicación del marxismo siempre ha implicado la persecución del libre pensamiento y del disidente. Del mismo modo, numerosos seguidores o pretensos seguidores de Ayn Rand hacen una cuidadosa selección de algunas de sus citas, más de las de Paulo Coelho que de las de Ebenezer Scrooge. Dirán que uno debe regirse por la razón, como dijo Rand, pero no dirán que el amor debe ser un trato de negocios, como también dijo su heroína. Cada quien elige el trozo de Ayn Rand que le conviene para ser parte de la moda del renacimiento de esta especie de zombie de la sociopatía.
pero son muy pocos los que se la toman tan en serio como para permitir que oriente sus vidas, sus acciones y que apuesten con la vida de otras personas. Pero lo que falta en toda la conmovisión mezquina de Ayn Rand son dos cosas: contexto y datos. Y quizás también una comprensión amplia de la libertad. Reagan, Thatcher, Bush, el Tea Party, Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Salvini, Vox, Ayuso, todos hablan de libertad desde el punto de vista de quien puede ejercerla. Pero la libertad nunca es absoluta y nunca es igual para todos. Un niño nacido en la tribu de los Korowaya en Papúa Nueva Guinea no es libre de ser arquitecto, de estudiar arte prehispánico de los Andes, de tocar la guitarra en un grupo de rock, de programar videojuegos. Está limitado por su situación social, geográfica, económica, familiar y personal. No puede aspirar a ser parte de un mundo externo del que apenas está consciente. Entre ese niño Korowai y el hijo de un millonario que tiene a su alcance todas las opciones, todo el conocimiento, todo el arte, toda la ciencia, todas las oportunidades, aunque no las use, hay un enorme abanico de limitaciones a la libertad, de menos a más libertad, algunas más dolorosas que otras. Desde un punto de vista estricto, ese niño Korowai es libre, pero lo es mucho menos que usted o que yo, porque su posibilidad de elegir está coartada, está limitada. Y también lo está, por tanto, su posibilidad de pensar ciertas cosas. Ayn Rand dice: puesto que el conocimiento, el pensamiento y la acción racional son propiedades del individuo, puesto que la elección de ejercer o no su facultad racional depende del individuo, la supervivencia del hombre requiere que los que piensan estén libres de la interferencia de los que no lo hacen. Dado que los hombres no son omniscientes ni infalibles, deben ser libres de estar de acuerdo o no, de cooperar o de seguir su propio curso independiente, cada uno según su propio juicio racional. La libertad es el requisito fundamental de la mente del hombre. Pero no se puede pensar ni ser libre sin una serie de condiciones previas. ¿Qué pasa con el niño que sin ser su culpa no puede ir a la escuela, no puede acceder a una alimentación adecuada, no puede tener atención médica? Debemos dejarlo hundirse en una especie de darwinismo social porque si sus padres no lo ayudan, pues mala suerte. Todos los personajes heroicos de Ayn Rand son tipos duros, preparados, a los que la vida les ha dado todo lo necesario para emprender su camino y se pueden dar el lujo de elegir. Pero ¿qué pasa cuando no puedes elegir? El contexto social, económico y familiar, pues, coarta la libertad. Si amamos la libertad por encima de todas las cosas, como dicen Rand y los libertarianos, ¿no es tarea de todos garantizar la libertad de todos los que no la pueden ejercer plenamente? En ese momento los aynranditas se bajan del autobús de la libertad y se suben al autobús del individualismo. Ah, no, eso no, porque es colectivista, es cosa de los que creen en esas cosas de la sociedad. Nosotros somos egoístas, no porque seamos malos, sino porque así lo dicta la maravillosa filosofía de Ayn Rand y no tenemos ninguna responsabilidad de ayudar a nadie de ninguna manera. Es nuestra forma de ser morales. Y es por esto que a Rand y a sus seguidores se les considera sociópatas. Una frase de Rand es demoledora en este aspecto. El código moral implícito en el capitalismo nunca había sido formulado explícitamente. La premisa básica de ese código es que el hombre, todo hombre, es un fin en sí mismo, no el medio para el fin de otros, que el hombre debe existir por sí mismo sin sacrificarse a los demás, ni sacrificar a los demás a sí mismo, y que los hombres deben tratar con los demás como comerciantes, por elección voluntaria en beneficio mutuo. Esta es, en esencia, la premisa moral en la que se basan los Estados Unidos de América, el principio del derecho del hombre a su propia vida, a su propia libertad, a la búsqueda de su propia felicidad. Aquí pueden sonar muchísimos aplausos hasta que uno piensa que la propia vida, la propia libertad, la propia felicidad dependen de otros. Del mismo modo en que Rand olvidó a toda la gente que hizo algo por ella de modo altruista y desinteresado, cierra los ojos al hecho de que cada elemento que la rodea, cada elemento que nos rodea, es un producto social que procede de cientos, miles o millones de cerebros, ojos, manos, ideas que trabajaron conjuntamente como una sociedad organizada para hacer todo lo que el hombre individual como fin en sí mismo no puede ni siquiera comenzar. En cuanto se habla de responsabilidades sociales, los aynranditas sacan su credo individualista, negándose a ver que el individuo separado de su sociedad es irrelevante
y no puede siquiera trascender. El náufrago en una isla sin nadie a su alrededor puede hacer la más maravillosa pintura que jamás tendrá la felicidad de haberla compartido. Compartir nos resulta valioso y lo hemos descubierto incluso con la pandemia. Pero cuando hablas de sociedad, los aynranditas te dicen de inmediato: si la sociedad lo decide todo por ti, vives en una dictadura horrenda. Hombre, sí, pero nadie dice que el extremo del individualismo ciego tenga como única opción, como única alternativa, el colectivismo bolchevique o maoísta. Hay un equilibrio racional entre los derechos y las libertades sociales e individuales. Hay circunstancias, matices, contextos. Nadie debe poder tocar tu propiedad privada, salvo en una excepción como cuando un médico puede pedir a un policía que requise temporalmente tu auto para llevar a una persona de emergencia a un hospital para salvarle la vida, por más que tú tengas, por supuesto, derecho de ir a ver el capítulo 25 de Star Wars ese día, o simplemente que se te pida tu pañuelo para parar una hemorragia y si no lo quieres entregar, te lo quiten. Y por supuesto, cuando Ayn Rand dice: los obreros de una fábrica no se sacrifican nunca trabajando para su empresario, ya que el sueldo que cobran recompensa su trabajo. Si el sueldo les parece insuficiente, son libres de marcharse y buscar un trabajo mejor pagado. Esto ocurre, claro, en un mundo imaginario sin desempleo, donde para un trabajador es tan fácil cambiar de empleo como lo es para la empresa echarlo y contratar a otro en cuestión de minutos u horas. La realidad no funciona así, y la libertad del trabajador no es tan absoluta como fantasea la escritora y no es como la de la propia empresa. De nuevo, el mundo infantil e ingenuo de Ayn Rand no resiste ninguna comparación con los hechos. Sin considerar estos elementos, la meritocracia, que se supone que es el método de Rand para repartir responsabilidades, dinero y respeto por el mundo, es una mera simulación. Cuando se dice que la competencia entre todos permitirá identificar a los mejores, pero en realidad solo puede participar en esa competencia una fracción minúscula de ese todos, el resultado no es ni con mucho convincente y nos permite realmente identificar a los mejores. Para que una meritocracia funcione, para que el individuo disfrute de un grado razonable de libertad para tener ideales y tratar de hacerlos realidad, se necesita una enorme cantidad de precondiciones que solo puede garantizar la sociedad organizada y con los recursos compartidos de todos, especialmente de quienes más se han beneficiado de esa sociedad. Establecer una igualdad de oportunidades, que no de resultados, requiere el esfuerzo de todos los miembros de una sociedad mediante mecanismos bien organizados, como por ejemplo un gobierno democrático, representativo, fuerte, transparente y que rinda cuentas claras y continuas de su gestión ante el resto de la sociedad que es su patrón. Todo lo cual solo al enunciarse provoca terribles convulsiones, derrames cerebrales y ataques de ira a los hijos de Ayn Rand. Finalmente, la convicción de que el mercado sin traba alguna produce indefectiblemente resultados que son a la vez moralmente correctos y materialmente dan el máximo beneficio a la sociedad, nunca se ha visto sustentado en los hechos. Es una creencia tan infantil como la idea marxista de que el Estado sin trabas, dueño de todo y que controla toda la vida de sus integrantes, es el camino perfecto para lograr una sociedad perfecta en algún futuro indeterminado. Son como dos caras de la misma moneda. Es por ello que coloqué a Ayn Rand como la cuarta fuerza en el vídeo que hice sobre marxistas de derecha, representando a quienes en distintos países están empeñados hoy en día en vendernos la historia de que las opciones de la humanidad se limitan a dos servidumbres: o ser esclavos de un Estado marxista, comunista, totalitario, o ser esclavos del mercado totalitario y absolutista. Cuando en realidad sabemos que tenemos otras mucho mejores opciones, aunque ninguna sea perfecta. Las filosofías dogmáticas y totalizadoras, y el objetivismo afirma ser totalizador, dice ser la única filosofía que garantiza una vida feliz, como los gurús indostanos, tienen ese defecto: la incapacidad de matizar y de ver contextos y casos particulares que desafíen sus dogmas absolutos. Ayn Rand proporciona justificación a los poderosos y esperanza a los que no lo son. Gracias a ella, Jeff Bezos o Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Page o Sergey Brin piensan que no son el prototipo del brutal explotador de las fábricas textiles de la revolución industrial, sino que son verdaderos héroes creativos, visionarios, gente de mayor calidad de la que tenemos los pobres aldeanos. Ayn Rand les proporciona validación. Ayn Rand les da argumentos a los defensores de la injusticia y la insolidaridad.
Políticos como los del actual Partido Republicano de los Estados Unidos o el Partido Popular en España, convertidos en pozos de populismo de ultraderecha que día a día van despojándose de sus últimos rasgos humanos, encuentran en Ayn Rand el sustento filosófico que necesitan para su proyecto. Cero ayudas sociales, cero acciones que nivelen el campo de juego o que garanticen oportunidades a los más desposeídos. Negarles incluso el voto, como lo están haciendo en cada vez más estados en los Estados Unidos, dificultando el voto de los estadounidenses negros. Su rechazo al altruismo, a la responsabilidad social, a la idea de ser parte de un colectivo que nos defiende y sostiene a cambio de que lo ayudemos a defender y sostener a otros, no es crueldad. Resulta ser una elevada conclusión filosófica. Y finalmente, Ayn Rand proporciona ilusión a los desposeídos de que ellos también pueden ser Jeff Bezos, aunque no hayan estudiado en Princeton y no tengan amigos de una hermandad poderosa como la Phi Beta Kappa, la más exclusiva de los Estados Unidos, o que pueden ser Elon Musk, aunque no tengan padres millonarios. Cuando uno se pregunta por qué un pobre vota a la derecha, a empresarios no muy honestos y a poderosos abusivos, suele olvidar que el pobre está expresando su anhelo de ser algún día poderoso, de ser como esos ídolos suyos. Donald Trump, Silvio Berlusconi, Salvini, Bolsonaro, Duterte son la promesa de la fuerza, del poder hacer. Ninguno de sus electores se ve a sí mismo como un parásito, sino que en su casting mental todos se imponen el papel de Roarco de Galt un poco más adelante. Y esa es la clave de Ayn Rand: vender ideas en apariencia peligrosas cuya única función es mantener la situación sin cambios, con más frases pomposas que esencias válidas, apoyada supuestamente en la razón, pero luego sustituyéndola como en un acto de magia por la racionalización de sus convicciones, ideas y odios. Pero quizás el secreto de la increíble permanencia de Ayn Rand en los estantes de las librerías y en la práctica de nuestra cotidianidad política, económica y social es precisamente que nadie en sus cabales la puede tomar en serio, que incluso su forma de abordar la realidad objetiva o el ateísmo es simplona, pobre, con más agujeros que una fábrica de redes de pesca y sobre todo sin ninguna empatía humana, sin ninguna consideración al sufrimiento, sin ninguna capacidad de sentir más allá de las satisfacciones personales más básicas, más elementales. Conocer a Ayn Rand, sin embargo, es importante porque permite conocer un poco de las fuentes de las que beben algunos, afortunadamente no todos, de quienes mueven o pretenden mover al mundo. Ayn Rand es un buen relato moral de cómo se puede proponer el mal desde la pretensión de la moral más elevada, cosa a la que nos tienen ya acostumbrados otras filosofías políticas, pero a las que vemos, quizás erróneamente, como cuestiones del pasado, cuando deberíamos estar muy alertas a todas ellas, porque ninguna ofrece un futuro que maximice la felicidad, la abundancia y la paz para todos. Y buscar eso, felicidad, abundancia y paz, por difícil que parezca, es mejor que declararse simplemente egoísta, filosófico, porque lo dijo una escritora enamorada de la mezquindad como valor humano. ¿No cree usted?